que no hay que ser un economista de la escuela austríaca, ni un ultramonetarista, ni un ultraliberal. Hay que ser un simple economista, estudiar cosas que son consensos básicos en algo llamado ciencia económica. ¿Y la inflación va a bajar? Bueno, por lo menos eliminaste la principal fuente de emisión monetaria de los últimos 20 años en la Argentina. Ahora, a los libertarios, conocemos el poder. Ahora somos oficialistas. Es un quilombo, ¿eh? La idea liberal es: reformemos la economía con desregulación, con apertura al comercio, que baje la tasa de interés porque hacemos las cosas bien, porque tenemos un fisco ajustado, porque no gastamos más de lo que nos ingresa, baja el riesgo país, baja la inflación, las tasas de interés son bajas y viene la gente a invertir y producir. Iván Carrino es un joven economista brillante y inteligentísimo, con una capacidad didáctica espectacular, y además asesora, además de explicar cómo funciona la economía, especialmente en materia de finanzas, moneda, crédito y bancos. Además de eso, asesora en inversiones y asesora muy bien. Doy fe de que los que apuestan y siguen consejos de Carrino ganan plata en el mercado financiero. Pero voy a temas un poquito más macro, Iván, y quisiera que me expliques. Milei está intentando frenar, su foco principal entiende que la inflación es un robo, después vamos a hablar con Rojas de eso, y está tratando de eliminar la inflación. Para eso también hay una propuesta de modificación del régimen monetario y cambiario. Todo eso mezclado con un supuesto atraso cambiario que pondría en riesgo el plan, según ayer decía Cavallo. ¿Podés hacer reflexiones un poco sobre este tema, pensar un poco dónde estamos parados y si vamos en buen camino y vamos hacia una moneda estable y un régimen más libre en moneda monetaria, en moneda? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Mejor dejo de hablar ahora y los dejo con la presentación, porque no sé si voy a poder cumplir las expectativas, ¿no?, de lo que me ha presentado. Me gustaría empezar con una anécdota. Hace algunos años atrás me invitaron a dar una charla, muchos años atrás, digo, de 2015 tal vez, digo, antes incluso de la presidencia de Macri. Había cepo, había inflación, había todos los problemas que teníamos ahora, todos, pero con una magnitud menor, pero eran todos los mismos. Déficit fiscal, altísima inflación. Y yo, digamos, mencioné a Mises, porque bueno, claro, mi formación en economía era la economía austríaca, Ludwig von Mises, Hayek y demás. Y había otro profesor también que iba a compartir el panel conmigo y hizo su presentación. Y después nos quedamos charlando y me dice: che, muy interesante lo de Mises. Me dice: pero ¿sabes qué pasa? Hoy estamos todos de acuerdo en ciertas cosas. Esto es como si estuviéramos en una carrera de autos y hay un auto que está cabeza para abajo en el medio de la pista. ¿Alguien cree que no hay que darlo vuelta primero para después empezar a hablar qué hacer con el auto? Entonces, esa es la situación de la Argentina en el 2015 y esa es la situación de la Argentina en el año 2023, en diciembre de 2023. ¿Y a qué voy con esto? Que no hay que ser un economista de la escuela austríaca, ni un ultramonetarista, ni un ultraliberal, ni un randiano, nada. Hay que ser un simple economista, hay que estudiar cosas que son consensos básicos en algo llamado ciencia económica, que no es una ciencia exacta, es una ciencia social, pero como cualquier ciencia se rige por ciertos consensos que existen. Entonces vuelvo ahí a la actualidad. Tiempo atrás, Milei dijo: nosotros usamos el manual ortodoxo. Googleen, se ha dicho eso, lo ha dicho Milei, lo ha dicho Caputo también. Y la ortodoxia es eso, la ortodoxia es que si a vos, para hacer un ejemplo sencillo, si tenés fiebre y es bacteriana, te dan antibióticos. Si tenés fiebre y es viral, tenés que esperar una semana. ¿Por qué? Porque hay consensos en la ciencia y eso funciona así. Es la ortodoxia. La heterodoxia es, no sé, tomate un té de yuyos, etc. ¿No? O sea, entonces, lo mismo pasa en economía. ¿Querés bajar la inflación? Emití menos. ¿Cómo emitís menos? Arreglar el problema fiscal. Y ahí hay algo muy importante en la nueva gestión, es decir, en la nueva administración, en la administración Milei, que desde mi punto de vista reduce el riesgo de repetir el error de Macri. O sea, cuando vos el día 1 decís, el tema es fiscal, reducís el riesgo de que te endeudás porque no ves el problema fiscal, porque no le adjudicás la primera prioridad,
decís voy a sacar el cepo, voy a bajar retenciones, que son todas cosas importantísimas, voy a desregular algunos mercados, y de repente, ¿qué haces con el gasto público? Bueno, lo mantengo, pero encima lo aumento, porque acuérdense que Macri hizo la reparación histórica y dijo, vamos al plan Belgrano, que era un megaplan de obra pública, con un Estado que ya estaba quebrado. En 2017 apareció una crisis de deuda. Y ahí dijeron, lo fiscal, y 2 años después decían, miren cómo ajustamos al fisco. Vamos, ajustate al fisco porque el dólar se fue a 40. ¿Está? Me parece que eso es lo que hoy se va a evitar. O muy probablemente se evite. Digamos, si en un cierto periodo, no importa los plazos exactos, tenés déficit cero, ¿vas a tener una crisis de deuda? No. No, por definición no va a pasar. ¿Y la inflación va a bajar? Bueno, obviamente, por lo menos eliminaste la principal fuente de emisión monetaria de los últimos 20 años en la Argentina. Entonces, bueno, para ir redondeando 2 ideas que me preguntaron también. La importancia del déficit. Uy, pero ahora le mandamos un proyecto de ley que aumenta ganancias. ¿Y eso cómo es compatible con la escuela austríaca y el liberalismo? Bueno, muchachos, son cuestiones de segundo orden. La ciencia económica. 1 más 1 es 2. Debatamos ideología, debatamos libertarianismo, me encanta. Me he pasado la vida haciéndolo. Pero tal vez llega a veces el tiempo del pragmatismo. O sea, ahora a los libertarios conocemos el poder. Ahora somos oficialistas. Es un quilombo, ¿eh? A mí no me gusta, ¿eh? ¿Pero qué voy a hacer? Voy a decir yo no comparto estas ideas. Digamos. Pero también estudié y creo en estos consensos. Y digo, si achicás el déficit, mejor que lo hagas en mayor proporción por el lado del gasto. Si tenés que subir un impuesto que bajó un demagogo 3 meses antes de las elecciones para ganarlas, ya está, echarle la culpa a Massa. Y la tiene encima. A mí me pareció mal que bajaran ganancias. Massa, me pareció demagógico. Y encima pagamos las consecuencias. Y después el tema cambiario, bueno, lo vemos más tarde. Dale. Volvemos a eso Sí, después. perfecto. Éramos baratos, ahora estamos carísimos y supuestamente vamos rumbo a una convergencia que permitiría eliminar el cepo, Sí. pero al mismo tiempo asusta cierta similitud con proyectos anteriores donde veíamos que el dólar se atrasaba y que hacía necesario posteriormente una devaluación y empezaban las quejas de las pequeñas y medianas empresas diciendo con estos estándares no puedo competir. ¿Qué reflexiones haces sobre esto? Sí, buenísimo el tema. Si uno escucha conversaciones o artículos, entrevistas a economistas liberales, ortodoxos, no va a encontrar mucho de que el origen de los problemas es el atraso cambiario. O sea, por ahí alguno me encuentra, alguno me dice, y me refuta, pero en general, porque los problemas cambiarios son como una cuestión segunda o tercera, ¿no? Como para poner una discusión después. Hay un problema que es el control de cambio, el cepo. El cepo es simplemente un precio máximo aplicado al dólar, que era muy fácil de ver esto en diciembre del 2023, ¿no? El 5 de diciembre de 2023. El dólar valía 350 pesos, eso obviamente era un precio máximo sobre un dólar que en el mercado paralelo estaba en 1000, incluso 1100, ¿no? Entonces vos ahí veías claramente la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un precio tan por debajo del mercado, tenés que restringir la demanda porque tenés que racionar. Hay racionamiento, como cuando vos te dicen no te podés llevar más de 2 aceites en el supermercado porque hay precios cuidados, lo mismo. Entonces, funciona exactamente igual, así funcionó con Cristina, así funcionó con Alberto Fernández, y por eso se caía la reserva de forma permanente, porque lo único que haces es agotar el stock, ¿sí? No te ingresa un nuevo dólar si me lo vas a pagar 350. Bueno, ahora la situación no es muy distinta, solo que la brecha es muy chica, y eso es sorprendente, que la brecha sea tan chica, es un logro del gobierno. Ahora, atraso cambiario. Para tomar el concepto del atraso cambiario. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el dólar se queda quieto y que hay mucha inflación, básicamente. Entonces vos decís, uy, en diciembre hubo 25% de inflación, en enero hubo 20%, en febrero hubo 13%, ahora ponele que tenemos la suerte de tener 10%. Bueno, qué sé yo, da 60 acumulado, no sé. ¿Y el dólar cuánto se movió? 0.
No, terrible, todo es carísimo, no vamos a exportar ni un clavo, no va a venir un solo turista. Bueno, para. Porque eso es como que agarraste la temporada de Netflix en la última temporada y el tercer capítulo, ¿viste? Vamos a ver la película completa. Y esto es un dato muy concreto. Desde el año 2015, desde diciembre de 2015 hasta hoy, el tipo de cambio real de Argentina subió 43%. ¿Qué quiere decir eso? Hubo adelanto cambiario. Subió más el dólar que la inflación, ¿se entiende? 43%. En Chile subió 20%, en Uruguay subió 7% y en Brasil cayó 7%. Entonces, ¿cómo estamos en términos de nuestra competitividad cambiaria respecto a otros países? Todavía tenemos un margen enorme. Porque gracias a las inconsistencias macroeconómicas nos hicimos pelota. No está bueno tener el tipo de cambio recontra alto. El tipo de cambio recontra alto es una idea industrialista de los economistas antiliberales que quieren un dólar caro para poder exportar, para que la economía funcione a base de exportaciones, y la consecuencia de eso es que los salarios en dólares son miserables. No es la idea liberal esa. La idea liberal es, reformemos la economía con desregulación, con apertura al comercio, démosle confianza a la economía, que baje la tasa de interés porque hacemos las cosas bien, porque tenemos un fisco ajustado, porque no gastamos más de lo que nos ingresa, baja el riesgo país, baja la inflación, las tasas de interés son bajas y viene la gente a invertir y producir. ¿Ustedes creen que Noruega tiene un tipo de cambio real recontra alto? No. Los salarios de Noruega son altísimos. Los noruegos pueden pasear por cualquier lado del mundo y todo les sale 2 pesos. Apuntemos a eso. Lo que pasa es que eso es más difícil. Porque hay que pasar por todos los líos que estamos pasando ahora. Teresa, en materia monetaria y cambiaria, hay propuestas de dolarización. Está el Bitcoin ahí, que con opiniones encontradas, pero casi a 70 mangos para los ahorristas. ¿Cuál es tu sistema económico ideal? ¿Está bien encaminado Milei diciendo vamos por esto de competencia de monedas, mencionando el tema de dolarización? ¿Estás a favor del cierre del Banco Central? ¿Cuáles son tus opiniones sobre ese tema? Bueno, sí, yo estoy a favor del cierre del Banco Central. Una idea que conocí a través de leer a muchos autores de la Escuela Austríaca de Economía. No me acuerdo quién habrá sido el primero con el que tomé contacto y esta idea me pareció interesante. Fíjense qué curioso lo que pasa en Argentina igual, ¿no? En cualquier país del mundo tienen Banco Central y no tienen nuestros problemas de inflación. Entonces vos decís, ¿dónde caen propuestas tan extremas? Digo, hay que cerrar el Banco Central, ya está. Para lo único que sirve es para hacer daño, porque para decidir cerrar el Banco Central tenés que estar pensando en eso, ¿no? Y bueno, claro, acá de repente eso suena como una idea absolutamente lógica. Porque parece una realidad incontrastable que para lo único que ha servido el Banco Central ha sido para hacer daño, ¿no? Pero bueno, tenés que tener esta historia, que es la nuestra, para proceder a esto. Aunque hubo otros países que también tienen historias muy malas, como Ecuador, como El Salvador. Panamá, vaya a saber por qué motivo tiene una economía dolarizada, no lo sabemos, hace miles de años que funcionan así. No es tan rara la dolarización, también me gustaría decir eso. A veces me dicen esto no es un buen ejemplo, pero hay como 28 países, creo que son los de la zona del euro, menos 25 serán. Ninguno tiene soberanía monetaria, que es lo que dicen que vamos a perder si llegamos a dolarizar la economía. Pero es interesante lo que dice Milei, porque Milei lo que dice es, dolarizar sería como un paso hacia otro sistema que es la competencia de moneda. Entonces, si yo tengo 2 segundos, explico eso. Bien rápido. Acá tenemos pesos. Bueno, ¿y quién da los pesos? El Banco Central. Bueno, el Banco Central les dice, yo voy a dejar de existir mañana, así que denme los pesos, yo les doy dólares a cambio de esos pesos y ustedes pueden seguir con sus transacciones diarias. Listo, me retiro de la película, hasta luego, chau Banco Central, se acabó. O sea que la dolarización es un paso para cerrar el Banco Central. ¿Qué sigue después? Lo que decía Ricardo, libertad de contratos. Usá la moneda que quieras, que esa fue una idea que trajo Hayek una vez que le dieron el premio Nobel en el 74, 75 y en el 76, publica artículos que se compilan en un libro que se llama La desnacionalización del dinero y dice que las monedas compitan. La mejor será elegida por la gente y punto. ¿Qué me parece a mí que pasa el día después de que se dolariza o 20 semanas después? Bueno, que nos quedamos usando el dólar. Va a ser cómodo. Ahora, si encontramos una cosa mejor, usaremos otra cosa mejor.